Bueno, pues si queréis comentarme algo o que hablemos de algo o tal. Abriremos ahora un turno de preguntas. Podéis preguntar desde cualquier oficina y ya sabéis que únicamente es bueno abrir el micrófono y se puede hablar. Y bueno, si queréis hablar alguno, pues me decís. Aprovechando bien, yo creo que la ponencia que nos ha planteado Teresa, aparte de ser un tema muy interesante, lo ha explicado de una manera que creo que ha sido muy clara, las pequeñas ventajas o las ventajas que en el procedimiento de ejecución hipotecaria nos plantea la ley, pero bueno, podéis tener dudas o comentarios que queráis hacer, pues ahora abriríamos ese turno de debate. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que, bueno, se la había hecho a Patricia en su momento, pero siguen sonando campanas. En el momento de la ejecución hipotecaria, cuando tenemos un préstamo hipotecario y nos pone tasación a efectos de subasta, quiero confirmar que efectivamente ese es el precio que nos van a, bueno, es el precio, es la cantidad que nos van a tomar en el momento de la subasta, ¿vale? Porque al estar esas tasaciones infladas, hay veces que si se adjudica en la entidad financiera la vivienda por el 60-70% de la cantidad de tasación, hay veces que sí llega a cubrir la deuda hipotecaria y el deudor se podría quedar pues finalmente liberado simplemente yéndose a una ejecución hipotecaria. Entonces quiero saber si realmente la cantidad que se coge para la ejecución hipotecaria a efectos de tasación es la que viene reflejada en el préstamo hipotecario o si de alguna manera se puede volver a tasar la vivienda obteniendo una nueva cantidad más adaptada a los precios reales de mercado ahora de la vivienda y que entonces se minore la cantidad que finalmente va a dar la entidad si se adjudica al banco la vivienda, vamos, en el procedimiento. Gracias. Sí, bueno, lo que nos planteas es muy interesante. Vamos a ver, hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, que en su artículo 8.2 habla precisamente de este tema, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que si la tasación se ha hecho antes de otorgar la escritura pública ante el notario, pues esa tasación se tiene que reflejar en la escritura y en la inscripción en el registro de la propiedad. Y dice textualmente, en este caso, el tipo de subasta para el supuesto de ejecución de la hipoteca será necesariamente, como mínimo, dicha valoración. Bien, entonces, esta regla sería aplicable para todas las ejecuciones hipotecarias que se planteasen en virtud de contratos de hipoteca celebrados antes de la Ley 1/2013. ¿Por qué digo antes de la Ley 1/2013? Porque una vez que ha entrado en vigor esta ley, esta prevé, no recuerdo exactamente qué artículo, pero prevé que el tipo que se fije para salida en la subasta no sea exactamente el valor de tasación inicial de la finca, que sirve de base para la concesión del crédito, sino que pueda ser un valor inferior. Concretamente dice que no puede ser inferior a un 25% de ese valor. O sea que podría ser un 25% del valor de tasación inicial. Entonces, evidentemente, para las hipotecas, diríamos futuras, para las hipotecas que se contraten después del 15 de mayo del 2013, el tipo de salida en subasta es evidente que va a ser inferior al tipo de salida en subasta que se aplica a los contratos de hipoteca anteriores a la entrada en vigor de esta norma, ¿vale? De tal manera que en el fondo la adjudicación por el 70% no es realmente una adjudicación por el 70%, porque como le quitamos al deudor un 25%, en el tipo de salida en subasta, en el fondo más o menos es un 52% en lo que se lo adjudica el banco. La cuestión es que, claro, la norma yo creo que pretende resolver los problemas, diríamos, de los deudores que se han encontrado con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, trata de atender las situaciones de los contratos anteriores, diríamos, a el 15 de mayo del año 2013. De hecho, todas las disposiciones transitorias de la ley tienen efectos retroactivos, es decir, pretenden que las nuevas normas se apliquen marcha atrás en el tiempo, ¿no? Pero claro, en este caso, el tipo de salida en subasta ya estaba pactado en la escritura del préstamo, ¿no? Y además, tenemos este Real Decreto 716/2009, con lo cual ahí esta nueva norma
no se puede aplicar. Esta nueva norma es para las hipotecas futuras en las cuales los bancos digan que el tipo de salida va a ser el 75% del valor de tasación inicial. Con lo cual, para esos contratos antiguos, el 70% del valor de tasación inicial en una adjudicación en pago, pues más o menos es el valor de mercado actual del inmueble. ¿Que con eso se salda el capital? Bueno, no lo sé, dependerá. Habrá casos en que sí y habrá casos en que no. Porque si tenemos en cuenta que las entidades financieras han concedido capital por el 100% del valor de tasación de los inmuebles o incluso del 110 o el 120%, es muy posible que haya capital que quede sin saldar. Ese capital quedaría como deuda remanente más las costas y todo eso se iría engrosando por el interés legal del dinero hasta que consiguiéramos pagar el 65% en 5 años o el 80% en 10 años. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente y muy claro además. Yo lo digo por casos en concreto que vemos de tasaciones a efectos de ejecución muy infladas. O sea, yo tengo en mente ahora un caso de que dieron un préstamo hipotecario por una cantidad de 200 y pico mil y las viviendas con unas tasaciones de 400 y pico mil a efectos de ejecución hipotecaria. Entonces, en esas situaciones, el deudor realmente está obteniendo casi el 50% en el préstamo hipotecario del valor de tasación y se ve en la situación esa de que si se va a una ejecución hipotecaria, tiene a efectos de tasación 400 y pico mil euros. Con lo cual, a mí me sorprende por eso, porque en esos casos yo creo que si se toma ese valor realmente, que es lo que me gustaría estar segura, si realmente se toma ese valor a efectos de ejecución, en este caso el deudor se quedaría sin deuda. Sí, claro, tal como lo cuentas, efectivamente, en ese caso, claro, el deudor se quedaría sin deuda, efectivamente. Eh, lo que pasa que yo pienso que esa situación no es la más común, ¿vale? Me da la sensación de que esa es una situación más o menos excepcional, porque las entidades financieras, vamos a ver, a lo mejor en la generalidad de los casos han concedido el 80% del valor de tasación de la finca, que era lo que les marcaba la ley del mercado hipotecario. En otros casos esos límites no se han respetado, entonces se ha prestado el 100% o el 110 o el 120, etcétera, ¿no? Entonces, que se haya prestado un 50% del valor de tasación, que es lo que tú nos planteas, pues, hombre, a lo mejor en algún caso sí se ha producido, pero no creo que en todos. De todas maneras, hay quien dice también que diríamos la adjudicación en pago debería producirse por el 100% de una nueva tasación ajustada a valor de mercado que se hiciese durante el procedimiento de ejecución hipotecaria. Hay quien plantea esa posibilidad, ¿vale? También. No sé si con esto respondo un poco a lo que tú comentas. Es otra alternativa. Entonces sí sería posible durante el proceso de ejecución hipotecaria que se hiciese una nueva tasación más ajustada al valor de mercado actual. Bueno, legalmente no está previsto, ¿vale? Legalmente no está previsto. O sea, lo previsto es que el tipo de salida sea el que conste en la escritura pública, ¿no? Y aquel en que se tasó inicialmente la vivienda. Pero hay quien postula, como reforma legislativa, que se hiciese una nueva valoración del bien, digamos, durante el procedimiento de ejecución hipotecaria y la adjudicación en pago fuese por el 100% de ese valor, ¿vale? Es una idea que yo he oído comentar en foros en los que se discuten estos temas, ¿no? De todas maneras, pienso que como la dinámica general ha sido conceder el 80% del valor de tasación o incluso más, al adjudicarse el banco el piso por el 70%, siempre queda capital sin cubrir. Y hay que darse cuenta que, diríamos, al adjudicarse el banco el piso por el actual valor de mercado, porque los bienes se han depreciado como un 30%, con lo cual al adjudicárselo por el 70% se lo adjudican por el valor actual de mercado, diríamos, el riesgo de depreciación del inmueble que asumió la entidad financiera se está trasladando al acreedor, ¿no? Entonces, la manera de que no se le traslade de una manera tan, diríamos, tan radical o tan perjudicial para él, ¿no? Diríamos, pues es precisamente este mecanismo de condonación parcial de la deuda, ¿no?, que ha establecido la Ley 1/2013,
Y además, si se elimina la cláusula de intereses moratorios abusivos, como permitiría la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo menos según determinadas sentencias que ha dado hasta el momento, ¿no? Y que los jueces se cuestionan si verdaderamente hay que operar así o no, pues hombre, la situación sería bastante más favorable para el deudor y el riesgo quedaría repartido entre el acreedor y la entidad financiera. O sea, entre el acreedor y el deudor, perdón, entre la entidad financiera y el deudor, bajo mi punto de vista. Perfecto, muy, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos para que no haya. Y aquí quería José María hacer Bueno, una pregunta. a ver, yo quería preguntar que si hay unas condiciones mínimas en el momento del lanzamiento, ¿cómo hay que devolver la vivienda? Si tiene que reunir una serie de condiciones o te puedes llevar hasta los cables de la luz. ¿O hay obligación de dejar sanitarios o hay obligación de dejar la vivienda que esté en condiciones? O mejor dejarla toda picada. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Hombre, yo comprendo que a uno pues le moleste dejar su vivienda, ¿no? Y entonces se quiera llevar todo lo más posible de ella, ¿no? Pero hombre, también pienso que habría que dejarla en condiciones de ser habitada. Por lo menos ese es el espíritu, diríamos, de la ley. De hecho, el prever que si el deudor colabora en permitir la inspección de la vivienda para que se vea en qué estado está, le ayuda a aminorar, diríamos, su deuda pendiente, pues eso evidencia, ¿no?, que la ley quiere que los pisos se entreguen en las mejores condiciones posibles. También ello beneficia al deudor. Hay que pensar que va a participar de la plusvalía si posteriormente el banco enajena la vivienda y consigue un importe superior, diríamos, al precio de adjudicación. Con lo cual, no sea que por querer llevarnos todo, terminemos a la larga perjudicados, ¿no? Yo mi consejo sería dejar la vivienda en condiciones razonables de habitabilidad, es decir, de ser habitada, evidentemente llevarme todos los muebles, todas las lámparas, todo lo que es el ajuar personal y tal, ¿no? Pero hombre, dejar los cables de la luz y dejar los sanitarios creo que sería interesante dejarlo. No pregunto por opiniones, pregunto si indica algo la ley, porque ese 2% no cubre ni lo que son las ventanas ni demás, y la gente tiene derecho a comer. Yo creo que hay, no sé, Teresa, no corrijo si me equivoco, pero tampoco hay, o sea, la ley tampoco hace una precisión exacta de cómo ha de entregarse la vivienda, o sea, o al menos no establece una consecuencia, hasta donde yo sé, Teresa me corrige solo en lo que me equivoque, no establece una consecuencia para el hecho de que la vivienda haya quedado más bonita, menos bonita, en mejor estado o en peor estado. Pero ahí me corrige Teresa ahora. Hombre, en la ley hipotecaria hay una acción especial que tiene el acreedor hipotecario para defender, diríamos, su derecho real de hipoteca durante la vida de la hipoteca, que es la llamada acción de devastación. Es decir, que es una acción que puede ejercitar el acreedor cuando nota que el deudor pues, realiza perjuicios importantes, diríamos, en el inmueble que disminuyen, diríamos, el valor de la garantía. Entonces, pensando que esto existe en la ley hipotecaria durante la vida, diríamos, de la hipoteca, pues yo me inclinaría a pensar que también esta norma, por lo menos el espíritu de esta norma, está presente en el momento de la adjudicación. Es decir, quizá el banco incluso pueda quizá pedir una indemnización de daños, me cuestiono, ¿no? Puede ocurrir. Yo honradamente, yo tengo una gran sensibilidad por los deudores hipotecarios, trato cuando investigo de dar interpretaciones que favorezcan su posición, porque considero que las entidades financieras no han operado de manera correcta en la concesión de los préstamos hipotecarios, con todo el tema de las tasaciones sobrevaloradas, inflando los créditos y además trasladando el riesgo de depreciación de la finca al deudor, ¿no? Todo esto me parece muy injusto y además, ya digo, las cláusulas de intereses moratorios eran totalmente abusivas
y bueno, también eso generaba grandes injusticias para el deudor. Pero creo que a la hora de entregar el piso puede convenir dejarlo en condiciones razonables por el tema de la plusvalía y además, diríamos, para evitar problemas por el tema de la existencia, digo, de la acción de devastación que tiene el acreedor durante la vida de la hipoteca y no sea que eso pueda aplicarse también una vez que se produce la adjudicación en pago. Sí, dale. Bueno, yo creo que ha quedado contestado con la respuesta que ha dado Teresa. ¿Puedo hacer una pregunta? Ni mucho menos. Sí. Mire, el piso mío, yo tengo 5 años pagando, ¿vale? Dejé de pagar... Pasa un poquito por delante para que se te escuche bien, que el micrófono lo coge aquí a la cámara. ¿Cómo se...? Ay, aquí, ¿no? Vale. Mira, dejé de pagar más o menos, yo 5 años y medio pagué el piso, ¿vale? Entonces me quedé sin trabajo y yo ya no pagué el piso porque como trabajaba en el tranvía, se terminó todo, yo no pagué más o menos, hace ya 3 años más o menos. Vine aquí ese día, me mandaron al juzgado que queda allá en la Expo y no costó ahí. ¿Que no costas ahí? Sí, no, ya. Entonces, el problema mío, el piso me costó 200.000, ¿cómo decir? 200 pesetas, no sé, más o menos, 30 millones, 35 más o menos por ahí. Eso. Entonces, yo soy ecuatoriano. Como el país de nosotros no tiene ningún, ¿cómo se dice? Ningún convenio con España, ya, entonces mis hijos, yo tengo 3 niños aquí, vale. Yo al banco, cuando yo fui, que me bajara por lo menos, yo pagaba 1.080 euros, ¿vale? Entonces, cuando yo le dije al banco que me bajara más o menos para poderle pagar, el banco me dijo que si no le pagaba los 1.080 euros, que no había arreglo, ¿vale? Entonces yo ya dejé de pagar. Más o menos tengo 2 años y medio que no pago. Ya, entonces yo por los niños, claro, ando en todo, para arriba y para abajo, haciendo, más que ahora no tengo trabajo, solamente cobro los 400 euros del subsidio. Ya, entonces por eso es lo que tengo de aprieto, ¿sabes? Y ahora no tengo ni cómo irme para mi país, porque si tuviera el dinero yo me iba a mi país, sin ningún problema. Y el piso terminé esta semana de pintar, porque como tengo niños, lo mancha y tal, pues, hombre, para que se vea bien. Yo en el momento, el piso está perfectamente pintado. Pero ¿cuál sería un poco la pregunta? La pregunta es que, ¿cómo se dice? Que si me llegarían ¿cómo se dice? El desalojo, ¿no? Sí. ¿De ¿Qué entidad bancaria eres? Del BBK. Del BBK. Sí. Y hace 2 años que no has pagado, pero si no te ha llegado nada del juzgado, ¿no? No me llegó nada del juzgado. Inclusive vine ese día aquí y me mandaron a la Expo y en la Expo me fui al juzgado y no estoy... Bueno, esa es mi pregunta. contéstate, es un caso un poco particular. Bueno, yo creo que viendo la situación que nos expones, podrías hacer uso de un Real Decreto Ley, que es el 6/2012, que prevé un código de buenas prácticas para las entidades financieras. Si tu entidad financiera ha suscrito este código de buenas prácticas, que normalmente casi todas las entidades lo han suscrito, pues se puede lograr una serie de medidas para paliar la situación del deudor, siempre que el deudor se encuentre en un umbral de exclusión social. Con los ingresos que me dices que tienes, pues yo entiendo que entrarías en ese umbral, ¿no? Y podrías obtener o una reestructuración de la deuda que evitaría la ejecución hipotecaria, es decir, acordar con el banco el pagar una cuota inferior, ¿no? Cada mes, pero quizá ni siquiera eso sea posible para ti. Entonces, si este plan de reestructuración, diríamos, es inviable para ti por los ingresos que tienes, etcétera, se puede acudir directamente a la dación en pago, es decir, entregar el piso y saldar completamente la deuda, sea cual sea el valor del inmueble y sea cual sea el valor de la deuda que tengas con el banco. Sí, yo cogí un abogado y fui con el abogado a entregar el piso por la deuda. Y el banco me dijo que no cogía el piso por nada. Ya, yo tengo 3 niños, en Ecuador tengo 8. Cuando yo fui a comprar el piso, yo le dije que tenía 8 niños en Ecuador, pero yo entonces ganaba 1.100. Ya. Entonces, pues el banco me quiso dar
3.000 euros más cuando iba las cosas bien, entonces ahora ese es el problema. Lo que te explica eso no se puede, o sea, un poco por lo que nos has contado con los números que tienes, Claro. pero hay que ver todos los requisitos. Y es verdad que la entidad de la que tú eres, que se practica, Sí, o se cumplen estrictamente todos los exactamente. requisitos, o de la también pago en hablar, porque Exactamente. no la están firmando. Pero bueno, eso para mirarlo con tu documentación concreta. Yo creo que ¿cómo se dice? La escritura aquí ya la traje. Entonces, pues, nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de otras oficinas? Bueno, yo sí que quería hacer una pregunta que es una valoración, a ver cuál es la opinión también de Teresa. Yo tengo la sensación con esta reforma que se hizo legislativa de la Ley Nueva 2013, que lo único que o casi lo único que se ha intentado con ella es cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea. Quiero decir, las cuestiones más favorables para el deudor que la ley tiene han venido impuestas por esta sentencia. O sea, que la voluntad del legislador no ha sido tal, sino que ha sido una imposición que ha venido externa y que no le ha quedado más remedio que aceptar. Y que podría haberse ido mucho más allá, no sé si a un sistema de acción en pago total, pero sí a otro tipo de sistemas, como puede ser sistemas de Fresh que existen en otros países de la Unión Europea, durante los cuales se establece un plan de pagos para el deudor. Pasado X 3 años o 5 años teniendo los países, si no se puede hacer frente, se cancela esa deuda. En fin, otra serie de posiciones diferentes a las que la norma ha adoptado, que sí, que ahora nos permite oponernos a la oposición, ¿vale? La ejecución, perdón, ¿vale? Que tenemos el sistema de quitas, sí hemos podido pagar el 65% en 5 años por 80 en 10, pero siendo realistas, ¿cuántos deudores van a poder pagar el 65% total de la deuda en 5 años? Cuando hablamos de economías que están pues, ya muy perjudicadas, ¿no? Entonces, no sé cuál es la que tenía Teresa, pero la mía sí que es un poco eso, que la ley se ha aprobado un poco con una imposición de una sentencia que ha venido marcada por la Unión Europea y no tanto por la voluntad de ayudar al deudor hipotecario que está pasando apuros económicos en este momento. Sí, bueno, yo creo que en buena parte tienes razón. Es decir, esa sentencia ha sido determinante de que hubiera una reforma en el procedimiento de ejecución hipotecario español. O sea, eso es así. En cuanto a si todas las medidas han venido determinadas por la sentencia, bueno, efectivamente la del trámite de oposición, desde luego, y en cuanto a las restantes, quizás se han planteado como alternativa ante la iniciativa legislativa popular relativa a la dación en pago que se estaba tramitando también en el Congreso de los Diputados. Bien, yo pienso que la norma, pues como digo, ha tratado de aminorar la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Es verdad que los requisitos de pago que ha establecido para obtener la condonación parcial o la quita quizá no son muy realistas y deberían mejorarse. Quizá mejorándolos, pues consiguiéramos efectivamente una especie de fresh start, como tú dices, o de cancelación total de deudas, cumpliendo unos requisitos de pago, pues diríamos más razonables, ¿no? Bien, pues esa sería un poco mi idea. No sé si he conseguido transmitirla. Sí, perfectamente. Sí, aquí hay una pregunta. Bueno, a ver, yo, la dación en pagos de la vivienda es relativo con el salario que se percibe. Por ejemplo, si una persona percibe 600 mes de pensión, yo pregunto, ¿cómo va a pagar el 65% o el 20% en 10 años o 5 años? Es imposible. Si no se puede pagar, si la persona no puede pagar eso, ¿qué pasa con la deuda esa? ¿Cómo la paga? ¿O se queda sin pagar? Claro, tú planteas una cuestión muy importante. Claro, ¿qué pasa con la deuda? Yo he oído decir que actualmente los bancos no suelen iniciar otras nuevas ejecuciones porque, claro, como los ciudadanos ya no tienes más bien importante que la vivienda, lo han perdido y probablemente el salario que tienen es inembargable,
pues no inician las ejecuciones hipotecarias, o sea, las ejecuciones ordinarias posteriores a la ejecución hipotecaria. Bien, en este sentido, pienso que quizá, bueno, yo tuve una propuesta que formulé en algún artículo, que era la siguiente. Vamos a ver, a mí me parecía que la dación en pago podía ser una solución, pero diríamos en unos términos corregidos, es decir, no exactamente como la pide la iniciativa legislativa popular o como la pedía la plataforma de afectados por la hipoteca, no, sino de la siguiente manera. Vamos a ver. Si el piso te lo tasaron en 100 y a ti te concedieron un capital de 120, yo entendía que la entrega del piso tenía que producirse por el 100% del valor de tasación inicial, ¿no? Y si todavía sigues debiendo capital pendiente porque a ti te concedieron un 120% y, por ejemplo, has satisfecho un 3%, con lo cual debes 17, pues entonces, aparte del piso, deberías pagar los 17. Eso para que no se produzca, diríamos, una discriminación, diríamos, teniendo en cuenta el conjunto de la población, porque, claro, también hay personas que con grandes estrecheces económicas están pagando, diríamos, sus hipotecas mes a mes. Entonces, bajo mi punto de vista, la dación en pago debería admitirse, pero en esos términos corregidos. Si yo fuera legislador, sería la solución por la que optaría. Es decir, entrego el piso, eso supone que saldo un importe de deuda equivalente al 100% del valor de tasación inicial, y si aún así queda capital pendiente por pagar, porque a mí me concedieron más capital del 100%, bueno, pues entonces tengo que saldar esa diferencia de capital. Esa era un poco la propuesta legislativa que yo hice en algún artículo que escribí. Otra vez, te voy a hacer otra pregunta, volviendo un poco al tema de las posibilidades que la ley ofrece a la hora de oponerse a la ejecución hipotecaria. Con la nueva reforma, lo que se nos dice es que si la cláusula lleva algo como abusiva, el juez considera que lo es, pero considera que no ha sido determinante a la hora que ha dejado de pagar, la ley lo que nos dice es que se eliminará y continuará el procedimiento. En el caso de que el juez considere que esa cláusula sí que ha sido determinante para que haya dejado de pagar, la ley nos dice que el juez eliminará y ordenará el sobreseimiento de esa ejecución hipotecaria. A mi parecer, y no sé, o te quería preguntar un poco si conoces en qué criterios se están basando en los juzgados a la hora de determinar si la cláusula es o no determinante. Porque claro, hay cláusulas que está claro que no han sido determinantes, entiendo yo, como por ejemplo los intereses de demora. Me han podido perjudicar, pero no han sido determinantes para que yo dejara de pagar, porque de hecho me han empezado a cobrarlos cuando he dejado de pagar. Pero hay otras, como por ejemplo la cláusula suelo, que entiendo puede serlo o no serlo, en función del caso concreto. Quiero decir que creo que hay un espectro bastante amplio de posibilidades y que la ley ha sido demasiado parca a la hora de explicar cuándo sería o no determinante. Ha quedado demasiado a la valoración que haga cada juzgado en estos temas. Sí, bueno, efectivamente la ley habla en términos muy generales, ¿no? Solo habla esto, de que determine el inicio de la ejecución o que determine la cantidad exigible. No sé exactamente qué criterios se están siguiendo. Lo que sé es que se ha planteado también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué hay que hacer, y tiene relación con lo que tú preguntas, si, por ejemplo, estaba pactado el vencimiento anticipado por el impago de una mensualidad. Entonces, esa cláusula, según la Ley 1/2013, es abusiva y debería determinar que es improcedente la ejecución hipotecaria. Sin embargo, la entidad financiera espera 2 meses más, es decir, 1 más 2, 3 meses, para plantear el procedimiento de ejecución hipotecaria y entonces lo inicia. Bien, en ese caso, ¿se debe cerrar el procedimiento de ejecución hipotecaria porque la cláusula era abusiva y determinaba la ejecución? ¿O como resulta que hemos esperado 3 meses, podemos abrir la ejecución hipotecaria? Bien, esta duda se la han planteado diversos jueces y en concreto
el juez de Santander, que ha planteado la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el tema de los intereses moratorios abusivos, pues lo ha planteado también en relación con esta cuestión, ¿no? Bueno, es un poco lo que te puedo decir, pero efectivamente, claro, la cláusula suelo, como tú dices, también puede ser a lo mejor determinante de la ejecución, porque claro, a lo mejor ha determinado que tú no puedas hacer frente al sistema de amortización, ¿no? Y precisamente porque no has podido hacer frente al sistema de amortización por la cláusula suelo, se te ha producido el vencimiento anticipado. Entonces sí que sería interesante saber ahí un poco efectivamente qué están haciendo los juzgados al respecto. En el caso de la cláusula suelo, pues bueno, habrá muchos supuestos en los que a lo mejor no lo haya sido, simplemente ha sido algo que ha colaborado pero no ha determinado. Pero claro, en el caso de familias que a lo mejor, consecuencia de la cláusula suelo, y hay muchas, pagan 200, 250 euros de más o incluso 300 euros de más, pues ahí sí que puede ser determinante, porque claro, 200 euros o 300 más al mes, en un porcentaje de economía que estamos hablando bastante elevado, es la diferencia entre poder pagar y no poder pagar, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna intervención más? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, entonces, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Teresa por la claridad, primero por asistir y luego por la claridad con la que nos ha explicado una materia tan densa como es la normativa hipotecaria y la última reforma de la legislación hipotecaria y bueno, estamos siempre encantados de colaborar con ella y una vez más hace una exposición clara y muy rica en contenidos. Entonces, bueno, Javier,